aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del magnate de negocios inglés Richard Branson, que dice: cada riesgo merece ser tomado mientras sea para una buena causa. Que pasen los litigantes. Por confiar en mi esposo me desgracié la vida. Jamás pensé contraer VIH. Lo más importante en mi vida es mi esposa y haré lo necesario para no perderla. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. María, estás demandando a tu esposo John. Sí, doctora. Ok, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Doctora, yo demando a mi esposo y le exijo que todos estos bienes me los ponga a mi nombre y le exijo el divorcio, doctora. Ok, dame todos los bienes que tú quieres. Sí, doctora, mírelo. Todo eso fueron luchados mutuamente y es lo que ella quiere. Cállate. Una Ok. camioneta, una casa y la empresa, doctora. Ok, una camioneta, la casa y la empresa. Y la empresa que se luchó mutuamente y bastante dolor. Ok, perfecto. ¿Por qué? Le explico, doctora. Nosotros somos una pareja swinger. Practicamos relaciones sexuales con otras parejas. Por tal caso, yo ahora y por su culpa estoy contagiada de VIH. Mutua, no fue por mi culpa Sí solamente, fue por tu fue culpa. culpa mutua. Sí fue por tu culpa. Los dos estuvimos Yo le de voy- acuerdo en toda Él esta te obligó situación. a que tú te acostaras con otra gente. No, ningún doctora, momento, pero él en sabía que ningún esas personas momento. estaban infectadas y no me dijo nada. No en te ningún dijo. momento O sea, no. él sabía que estas personas Sí, él y no ustedes sabía, estaban nunca me dijo y nada. tenían Así como relaciones fue con esa sexuales persona, sin pudo haber sido con protección. No, doctora, ya yo le voy a explicar. Bueno, cómo pues pasó dale, todo. explícame. Yo le voy a explicar. Hace 7 años nosotros nos conocimos en Venezuela, practicando un curso de paracaidismo, porque siempre nos han gustado las cosas arriesgadas a los dos. Ah, ok. Siempre nos han gustado las cosas, pero hasta cierto punto, doctora. Claro. Él, al año nos casamos. Hace 5 años nos vinimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Montamos la empresa de envíos, a la cual nos Con va bastante muy sudor, bien. bastante Nos va sudor muy bien. mutuo. ¿Me puedes dejar hablar, doctora, que me deje hablar? Nos va muy bien en la empresa y él, a raíz de eso, se fracturó prácticamente toda la relación. Ok. Todo se fracturó. Ok. Llegamos al punto de que hasta nos íbamos a divorciar, hasta que un día nos sentamos, conversamos los dos y llegamos a un acuerdo. Él me propuso a mí que asistiéramos a un club de swinger. Yo Y nunca había te gustó asistido la idea, a pero te ningún gustó la lugar de idea, esos. Nunca. te gustó y estuviste de Pero acuerdo con esa idea. accedí para ver si era una manera de salvar la relación. Bueno, y porque te debe haber picado la curiosidad también, porque uno, Sí. uno balancea todo Yo lo no le voy a negar, asistimos a ese club y a mí sí me gustó. Claro que Ok. le gustó. Sí me gustó. Claro que le gustó. Ok. Asistimos varias veces hasta que un día un viejo baboso se intentó sobrepasar conmigo. O sea, quería que yo Y la estuviera con él a la defendí por fuerza eso. sin Sin que tu yo Y la quisiera. defendí por esa Ok. situación. Él Cállate. se Pero, fue a los doctora- golpes con el tipo, él se fue a los golpes con ese viejo. Ajá. Decidimos no volver más nunca a ese club. Ok. Por lo que había pasado. Bien. Pasó como un mes y la relación se volvió a enfriar. Ok. O sea, que Él- les hacía falta el... Sí, nos hacía falta. Ajá. Nos gustaba pues interactuar con otras parejas que no fuéramos nosotros dos nada más. Ok. Él me preguntó a mí que si podía buscar en las redes sociales una pareja igual para que lo hiciéramos pero más íntimo. Claro. O sea, nosotros con otra pareja, más nada. Perfecto. Yo estuve de acuerdo. Bien. Él me dijo, ok, ya los contraté, trajo a esas personas de verdad que se portaron muy bien, complacientes, respetuosas, ¿verdad? Pero hace 3 meses él se tiene que ir a Venezuela a resolver unos problemas de trabajo. Yo me quedo acá, al mes me empecé a sentir rara, distinta, o sea, cosas que yo nunca había sentido. Me practiqué una prueba de embarazo casera, salió positiva. Yo me fui hasta el laboratorio para reiterar eso. Me hicieron la prueba de sangre y no salió solo positiva la prueba de embarazo, sino también que estaba contagiada de VIH. Ok, mi pregunta Enseguida- inicial fue si estabas teniendo relaciones con estos swingers sin protección. Ya voy a explicarle esa parte. ok. Inmediatamente yo lo llamo a él para que se venga a Venezuela y se practique el examen porque me preguntan Y me vine, y por me mi vine pareja de directa inmediato, porque y con me él vine es de que yo inmediato. no tengo con preservativo. Con Ok, él yo no claro, me porque es cuido. tu marido. Sí, pensé que él era el que me había infectado. Right. Sorpresa para mí, cuando él se hace el examen y él sale negativo, la positiva soy yo. En ese momento yo recuerdo que en el último encuentro que tuvimos, a esa persona se le rompió el preservativo. Eyaculó dentro de mi doctora, pero yo hasta ese momento pensé que Eso no lo había el dicho ella. riesgo
más grande que yo estaba teniendo embarazo. que estar embarazada. Y sin embargo, me tomé una pastilla de emergencia, la cual no me hizo ningún tipo de efecto. Y en ese momento yo quedé contagiada. Cuando yo le digo a él eso, él me dice que sabía que esas personas estaban contagiadas de VIH y en ningún momento él me había dicho nada a mí. En ningún momento me dijo nada. Pensaba decírtelo luego, cuando No, estuviéramos ¿cuándo en me lo otra ibas a opción. decir? ¿Cuándo En me lo otro ibas a momento, decir? En otro momento. Por lo tanto, este hijo ¿Qué que tienes yo ahí tengo, sobre tu podio ahí? aquí, Ajá. aquí tengo la prueba ¿De qué? que él es negativo y yo soy positiva. A ver, ven, acércamela. Entonces, todo esto es porque él sabía que estas personas eran VIH positivos y no te lo dijo a ti. Sí, doctora. Por lo tanto, y yo este bebé yo no lo puedo tener O sea, porque yo no... vamos a decir que él te hubiera dicho a ti que eran VIH. Vamos a decir, fíjate, sígueme a mí. Vamos a decir que tu esposo te dice, mira, conseguí esta pareja, me parece que son buenísimos para nosotros, vamos a pasarla bien. Solamente hay un tema, son VIH. Ellos lo anuncian así en la computadora, pero esto con protección se puede resolver. ¿Tú hubieras accedido? No, doctora, yo no hubiese tomado un riesgo tal. Hubieras Hasta accedido, allá no, hubieras hasta accedido allá no porque hubiese tú llegado. también, a ti también te No. gustan estos Perfecto. riesgos. ¿Y el bebé? pero ¿Qué me vas a hacer con el parece bebé? una Yo no falta. quiero tener este bebé, doctora. Entonces estás pensando abortar al bebé. Sí, yo no lo quiero tener porque yo no voy a traer a un niño al mundo que desde que nazca, o sea, discriminado con una Nadie va a enfermedad. Pero tú no a sabes si el bebé nadie va a va a nacer con la discriminar a enfermedad nadie. o no. O sea, vamos a hablar con Pero un es que el médico. bebé ni siquiera es de la persona que yo amaba, es de una persona extraña. Ah, bueno. Bueno, pero lo pero podemos fue un asumir acto como de de amor entre los nosotros. cuatro, ¿no? No. Responde a la demanda de tu esposa, dale. Bueno, doctora, primero, yo no me quiero divorciar. Segundo, yo no le quiero entregar los bienes que hemos sudado por mucho Sí tiempo. me los tienes que entregar, No sí me te los voy tienes a que entregar entregar. nada. Porque hemos tú de luchado alguna manera me tienes mutuamente que por pagar eso. esto que me estás haciendo pasar a mí No, ahora. eso lo luchamos juntos y lo vamos a terminar juntos con esos bienes y quizás hasta más. Doctora, y como tercer punto, de verdad yo accedí a venir acá para que nos ayude, nos oriente y quitarle a ella esa idea de la cabeza de que aborte ese niño. Esa criatura no tiene culpa No lo voy a de lo que está tener. sucediendo. Aquí los únicos culpables fuimos nosotros. Esa criatura no tiene culpa de nada. No, el culpable fuiste tú, porque tú fuiste el que no me dijo nada a mí. Pero eso no Aquí puede, el eso único fue un culpable eres accidente, tú. eso fue un accidente. Mire, doctora, esa criatura, yo soy capaz, me voy a hacer, de infectarme por ella. La amo tanto que soy capaz de infectarme por ella para que así estemos juntos en el mismo nivel, porque si esa es la condición que ella cree que es la que está matando todo esto, pues bueno, yo estoy de acuerdo en A infectarme. mí me parece que lo único que tú me tienes que explicar a mí es el por qué tú no le dijiste a ella Doctora, pensaba del hacer. dato. No me Primero, digas doctora, que le voy a- pensabas. Yo le- quiero que me digas por qué no le dijiste antes Bueno, doctora, de tener cada quien- relaciones sexuales con ellos. Bueno, doctora, pensaba hacerlo luego. Quería saber, experimentar yo lo que sentía para luego decírselo. Quería saber qué se siente tener sexo Es que, con doctora, que alguien eres un loco, y eso al es otro una día locura. salir a hacerme el examen Está loco. y saber que la impaciencia de saber si estoy contagiado o no, eso me causaba placer. No, pues. si aquí hay Loco. cada loco en este mundo. No, doctora, Es no estoy loco. tremendo. Cualquiera tiene una fijación, así como cualquiera, así Ok. como ¿Quién hay tiene personas testigos que tienen. en el caso? ¿Testigos? ¿Alguien tiene? No, No. doctora, no. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, producción tiene testigos, nuestros expertos, y le damos una solución a este caso. No se vayan. Ustedes son la pareja que intercambiaron con Sí, él. doctora, él fue el que me Nosotros también contagió a somos mí pareja, el sí. VIH. Planeamos, Y pero ella yo no sabía también que está ustedes estaban enferma. infectados porque si no, Ella nunca es mujer hubiese, insaciable, ningún eso es una encuentro hubiese locura hecho eso de con que ustedes. ella quiere Nunca. Y No era que el entonces condón sí. estaba viejo ni expirado, no, era eso que no, ella le dio no, mucho siempre- uso. Caso cerrado. Etcétera. Él está dispuesto hasta contagiarse de VIH para estar en el mismo nivel que su mujer y Hoy salvar en el día, matrimonio. Hoy en día, las parejas, me he tomado la libertad.